días niños, bienvenidos a la clase de hoy. ¿Están bien? En esta oportunidad quiero explicarles un tema muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque tiene que ver con nuestra comunicación. Y para eso les voy a leer una parte de una historia. Escuchen con atención y luego les voy a preguntar algo. Tiempo después los israelitas estaban en guerra contra los filisteos que tenían en su ejército a un guerrero llamado Goliat. Todos los días él se burlaba de los israelitas y gritaba: manden a un hombre que pelee conmigo, si gana seremos sus esclavos, y yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. David fue al campamento del ejército para llevar comida a sus hermanos que eran soldados. Ahí escuchó lo que Goliat gritaba y dijo: yo pelearé con él. El rey Saúl le respondió: pero eres un muchacho. David le explicó: Jehová me ayudará. Ahora, cuando ustedes me escucharon leyendo eso, tal vez se asustaron porque dijeron: el profe no sabe leer, o tal vez no entendieron nada de lo que yo les leí, o sí entendieron la historia. Pues yo la leí mal a propósito, así que no vayan a pensar que no puedo leer. Yo la leí así para que nos demos cuenta que cuando nosotros leemos tenemos que hacer algunas cosas para que nos entiendan bien. Y esas cosas son las que vamos a aprender hoy. Hoy les voy a enseñar algunos ejercicios o estrategias para que nosotros leamos bien. ¿Y saben para qué necesitamos leer bien? Pues necesitamos leer bien para que las demás personas nos entiendan. Porque si nosotros leemos en voz alta es para que los demás nos escuchen. Y si estamos leyendo pero no nos entienden nada de lo que decimos, entonces no sirve de nada que nosotros leamos. ¿Entendieron? Sí, muy bien. Entonces vamos a empezar con las estrategias. La primera es leer las frases completas. Nosotros tenemos que leer con un ritmo constante, ir un poquito rápido, y tenemos que procurar leer todo el texto hasta que miremos donde hay una coma o un punto. Ahí nos podemos detener. Cuando miremos eso, ya ahí vamos a tener un tiempo para descansar. Pero mientras no hayan comas y no hayan puntos, no nos podemos detener. Por ejemplo, en esa frase que les voy a mostrar aquí en la pantalla, dice: a mi mamá le gustan los gatos. Entonces, ahí en esa parte ya encontramos un signo de puntuación, que es una coma. Entonces, ahí nosotros ya podemos detenernos un poquito. Ya les voy a ir explicando cuánto nos vamos a detener, pero por el momento quiero que entiendan que no voy a decir mi mamá, así no. Tengo que tratar de leer todas esas palabras juntas así. A mi mamá le gustan mucho los gatos. Y ahí entonces ya tengo permiso para detenerme un poquito. Y así vamos a seguir leyendo lo demás. Entonces ese es el primer consejo, que leamos las frases completas hasta que encontremos un signo de puntuación. ¿Entendieron esta estrategia? Sí, muy bien. Ahora vamos a pasar a la estrategia número 2. Esta estrategia se llama proyecta tu voz. Proyecta tu voz. ¿Saben a qué se refiere esto? No, pues esto se refiere a que yo tengo que dirigir hacia dónde se va a ir mi voz. Por ejemplo, si yo le voy a leer a varias personas que están acá, entonces tengo que hacerme para ese lado. No voy a estar leyendo así un tiempo después, porque si no los que están allá no me están escuchando. Pues si yo voy a leer a los que están allá, pues hacia allá dirijo mi voz. A eso se refiere con proyectar mi voz, ¿entendieron? Y entonces cuando vamos a leer, supongamos que acá tengo lo que voy a leer, ¿verdad? Entonces lo tomo con esta mano y voy a levantar mi rostro y solo voy a bajar mis ojos para ver lo que dice acá. Tiempo después los israelitas estaban en guerra, pero siempre mi boca la mantengo como enfocada hacia las personas que me están escuchando. Y eso significa proyectar tu voz, o sea, dirigir nuestro rostro hacia las personas a quienes les estamos leyendo. ¿Entendieron? Muy bien. Ahora vamos con la estrategia número 3. Esta estrategia se llama modula tu voz. ¿Saben qué es modular la voz? No, pues bien. Esta se refiere un poco a la entonación que le damos a las palabras cuando hablamos. Y quiere decir que toda nuestra voz tiene que ir un poco pareja. No vamos a decir unas palabras despacito
y otras más alto. Por ejemplo, si yo estoy hablando con ustedes y luego bajo mi voz y luego la subo, entonces eso como que distrae un poco y no me van a poner atención. Entonces tengo que procurar que lo que yo estoy diciendo tiene que ir más o menos con un mismo volumen. Eso es, modular la voz quiere decir el volumen que yo le voy a dar a mi voz. Y hay algunas partes en las historias donde yo tengo que subir un poco mi voz o donde yo la tengo que bajar. Eso lo vamos a ir entendiendo más adelante, pero por el momento lo que quiero que entiendan es que debemos hablar un poco fuerte y mantener esa voz así de fuerte como la tenemos, no la tenemos que bajar. Eso significa modular la voz. Ahora viene la estrategia número 4. Esta se llama comprender lo que leemos. Y se refiere a algo muy básico que nosotros debemos hacer, ya sea que leamos en voz alta o si leemos en voz baja. Siempre tenemos que tratar de entender lo que estamos leyendo. Si nosotros leemos una historia, entonces tenemos que entender de qué se trataba en esa historia, qué es lo que pasa. Pero si nosotros leemos toda una historia y al final no sabemos nada de lo que pasó ahí, entonces no nos sirve de mucho. No nos sirve de mucho que nosotros la hayamos leído. Entonces cuando vamos a leer, nosotros nos hacemos algunas preguntas antes de empezar a leer, como ¿de qué será que se va a tratar esta historia? ¿Quiénes van a aparecer en esa historia? ¿O qué va a pasar? Esas preguntas nos van a ayudar y así cuando nosotros leamos vamos a estar pensando, a ver, ¿de qué se trata esta historia? Y cuando vayamos leyendo vamos a ver de qué se va a tratar, vamos a ir viendo quiénes salen en esa historia y así vamos a ir poniéndole atención y entendiendo todo eso que nos habíamos preguntado al inicio. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando vamos a leer una historia? Nos debemos hacer preguntas sobre la historia y así la vamos a poder entender. Y esto era este paso, entender lo que leemos. Ahora vamos a ir con el último y en este sí me quiero detener mucho, que se llama, esta tiene que ver con respetar los signos de puntuación. Es respetar los signos de puntuación. Aquí voy a pasar algunos signos y vamos a ver si saben cómo se llama este signo que va a aparecer. A ver. Muy bien. Pues el primero que les mostré se llama coma, así se llama este signo. El segundo se llama punto. Y los otros que vimos después, hay uno que se llama punto y coma y el otro se llama dos puntos. Estos puntos nosotros los vamos a encontrar cuando leamos una historia, como esto que les voy a mostrar acá. Lean esta frase, por favor. Como les había dicho antes, vamos a leer una frase completa y si vemos que hay una coma o hay un punto, entonces nos vamos a detener un poquito. Como esta frase que dice, a mi mamá le gustan mucho los gatos, y ahí me detuve un poquito, los gatos, las ardillas y los perros. Pero ahora hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Cuando vemos una coma y un punto les dije que nos vamos a detener. Pero hay algo importante aquí, una diferencia. Cuando nosotros nos detenemos en una coma, tenemos que hacer nuestra voz como si todavía vamos a seguir. Por ejemplo ahí, a mi mamá le gustan mucho los gatos, escuchen mi voz, los gatos, las ardillas y los perros. Y cuando digo perros, hago mi voz un poco diferente, como si ahí voy a terminar. Y si yo hiciera mi voz, la voy a hacer un poco diferente y ahora ustedes van a escuchar la diferencia. A mi mamá le gustan mucho los gatos, las ardillas, los perros. Y entonces ahí ustedes sintieron como si todavía iba a seguir diciendo más cosas, porque hice mi voz como si todavía iba a continuar. Pues cuando nosotros nos topamos con una coma, hacemos una pausa, pero hacemos nuestra voz como si todavía vamos a seguir. Y cuando nos topamos con un punto, hacemos una pausa, pero hacemos nuestra voz como si ahí termina, bajamos nuestra voz un poco y así esperamos un poquito hasta que pase el tiempo. Eso mismo va a pasar cuando nosotros veamos dos puntos, cuando veamos punto y coma también. Eso significan esos signos, que debemos hacer una pausa pequeña
Ahora que ya les dije estos signos, vamos a ver también otros dos que son los que van a aparecer acá. Entonces estos signos que aparecieron acá en la pantalla se llaman signos de interrogación, y estos signos los escribimos cuando vamos a hacer una pregunta, y también tienen algo especial porque nos dicen a nosotros que tenemos que hacer nuestra voz diferente. Por ejemplo, si le preguntamos a una persona ¿cuántos años tienes?, no le vamos a hacer nuestra voz así sin ningún sentido, sino que vamos a tratar de hacer nuestra voz como si es una pregunta para que esta persona lo entienda así. ¿Cuántos años tienes? Ahí estoy haciendo un poco diferente mi voz para que se escuche como si es una pregunta. Entonces así lo tenemos que hacer nosotros acá. Imagínense que decimos ¿cómo te llamas? O si decimos mamá, ¿puedo ir a jugar? O si nuestra mamá nos dice ¿ya terminaste tu deber? Escuchen la voz. ¿Ya terminaste tu deber? Eso es como una pregunta. Y si yo no lo hago así, no se escucha como una pregunta. Si yo solo digo ¿ya terminaste tu deber?, eso no es una pregunta, solo lo estoy diciendo. Pero cuando nosotros vemos los signos de interrogación, entonces tenemos que tratar de hacer nuestra voz como si es una pregunta. Ahora vamos a ver si conocen estos otros que van a aparecer acá. Estos signos se llaman signos de exclamación, y lo que significa es que lo que está ahí adentro lo tenemos que decir con mucha emoción. Cuando vemos nosotros que están esos signos acá, tenemos que decirlo con mucha emoción, ya sea con un grito o solo con mucha alegría o con mucho enojo, dependiendo de lo que esté diciendo la historia. Por ejemplo, supongamos que la historia dice: Génesis le preguntó a su mamá, mamá, ¿puedo ir a jugar? Y su mamá le dijo. Entonces lo que viene a continuación, nosotros tenemos que tratar de decirlo con la emoción con lo que diría su mamá. Por ejemplo, no vas a estar saliendo de la casa. Y así va. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender lo que está pasando en la historia, y cuando nosotros vemos estos signos, hacer la voz como la persona que lo está diciendo. Les voy a leer ahora esta historia que les va a aparecer aquí también en la pantalla, para que ustedes la escuchen y se den cuenta cómo se ve la diferencia cuando respetamos los signos de puntuación. Tiempo después, los israelitas estaban en guerra contra los filisteos. Ellos tenían en su ejército a un guerrero gigante llamado Goliat. Todos los días él se burlaba de los israelitas y gritaba: manden a un hombre que pelee conmigo. Si me gana, seremos sus esclavos, pero si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. David fue al campamento del ejército para llevar comida a sus hermanos que eran soldados. Ahí escuchó lo que Goliat estaba gritando y dijo: yo pelearé con él. El rey Saúl le respondió: pero eres solo un muchacho. David le explicó: Jehová me ayudará. Y bueno, pues ahí pudieron darse cuenta cuando habían signos de exclamación. Por ejemplo, acá dice: yo pelearé con él. Entonces tenemos que ver más o menos cuál era la actitud de ese personaje que está diciendo eso, y vamos a imitar su voz. Como acá se escuchaba que lo decía con mucho valor, entonces yo hice mi voz fuerte. Entonces estos son los signos de exclamación, la emoción que las personas están sintiendo en la historia, y cuando nosotros leemos estos signos tenemos que hacer esa misma emoción. Así que espero que hayan entendido. Vamos a repasar y van a aparecer aquí cuáles son las estrategias que vamos a utilizar. Leer frases completas, proyectar nuestra voz, modular la voz, comprender lo que leemos y respetar los signos de puntuación. Esas son las estrategias que vamos a utilizar, y con eso vamos a poder leer muy bien. Ahora, para ver si entendimos el tema de hoy y si pusimos mucha atención, vamos a hacer una actividad. Y esta actividad consiste en que vamos a leer algo. ¿Pero qué vamos a leer? Pues yo le entregué unas hojas a sus papás en la que ahí pueden encontrar un texto. Ese texto tiene aproximadamente 10 líneas y es la parte de una historia. Entonces vamos a leer ese cuento, pero lo importante es que nosotros tenemos que tratar de leer bien, porque lo vamos a grabar. Tenemos que grabar un video corto cuando estemos leyendo ese párrafo, y tenemos que leerlo respetando los signos de puntuación
y tratando de leer un poco rápido. Ya saben que no se lee muy rápido, pero tampoco tenemos que ir leyendo cada palabra y deteniéndonos, así no. Poniendo en práctica las reglas que aprendimos, que son las que van a aparecer acá. Entonces, todas esas reglas las tenemos que respetar y así es como vamos a leer bien. Espero recibir su video y procuren hacerlo lo mejor que puedan. Muchas gracias y nos vemos la próxima.